Ashley Quiroz, poner lámpara ahí, que no miro nada. Igualmente, Azuara. Gracias, Ashley. Azuara. Fíjate que la Alejandra se conectó hace poco, pero estaba apagada la luz, no se me daba nada. Y ahora quitó la cámara y encendió la luz. Así me gusta. Vaya, pues, Azuara, ahora sí. No sé por qué a ustedes les gusta estar conectándose con las luces apagadas, pues. Blanca Nazaret está sentada. Sí, profe, ¿por ¿Mm? qué? Sí. ¿Cómo que por qué? Usted contesta mi pregunta. A mí no me esté preguntando por qué. Sí, profe, sí estoy sentada. Bueno, ¿está de choro o de pantalón? De pantalón. Ah, bueno, vaya, pues. Vaya, la mía. Estoy admitiendo a la gente. Y ahí es, le apagaste de nuevo la luz. Se mira oscuro, Ashley Quiroz. ¿Qué pasó ahí? No, te encendía, mira, ahí está, mira. Ahí se mira la luz, pero ahí está la luz. Bueno, pero esa luz es muy débil. Vaya luz de discoteca. Hola, Naomi Solís. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Y Brian qué lo ha hecho? ¿Dónde está Brian? Buenos En su días, rancho, profesor. ¿Cómo está? Hola, ahí está. Ah, ¿qué dice Naomi? en su rancho anda, supongo, no sé. ¿Cuál rancho? ¿Cuál rancho? ¿Y por qué no llegaste, Brian, a la clase pasada? Ah, estaba viajando, profesor, por eso. Tuve un problema y tenía que viajar. Le hiciste falta a la Naomi, se sentía sola ella ahí en la universidad. Eh, Aquí Bueno. estoy en la casa ya. Ah, Ya, aquí estoy en la casa ya. pero tú te vas ahorita a las fiestas, estás ahí en tu pueblo, así es. Sí, aquí estoy ya a la costa ya. Y ahí pasas el fin de año, la Navidad, todo pasas ahí las fiestas navideñas. Sí, el 24 y el 31. Qué bien, pasar con tu gente, eso es bueno. De, Aunque me con mi imagino que la familia. Naomi se pone feliz aquí, se pone triste aquí solita, la dejas. ¿Y tú, Michelle? ¿Dónde está? Michelle Dixon. Estoy en Puerto ya. Qué alegre, qué alegre. Saludáis a tus padres, yo. Bueno, profe. Qué bueno que está en entorno familiar ahí. ¿Y cuándo regresas? Eh, el 2. El 2. Ah, Sí. bueno. Sí, porque ahí nomás comenzamos las clases. ¿Quién más vive ahí alejado? Bueno, la Blanca. Blanca, ¿dónde estás? En Buaco. Sí, profe, estoy en Boaco, Estás en tu casita, pues. en mi casa. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Quién más es de allá de afuera? Ah, la Angie Matamoros. ¿Dónde estás, Angie? En San Carlos. San Carlos. Ahí quiero Sí. conocer San Carlos. No quiero ir ahí. Un tal vez me vas. Es bonito, dicen. Bueno. Katherine Gutiérrez, ¿y tu amiguita qué se hizo? Esa ya se retiró, ¿verdad? No sé, profe. Qué barbaridad, no sé nada de la amiga. Bueno, pero pone bien la cámara, Katherine. Si te mira media frente ahí, igual a Shanique Newball, media frente se mira. Qué barbaridad. Hola, Gretel. ¿Estás ahí? Gretel, ¿no está de turno? ¿Está post turno, Gretel? Gretel y Samar, ¿estás bien? No estoy de turno, pero ando pasando consulta porque tenía... Bueno, apaga tu micrófono que no te escucho, no se te escucha nada muy bien, está mala la comunicación. Vamos a iniciar, esa es la última clase de este año, ¿verdad? Y la penúltima general, nos tocaría solo una sesión presencial la próxima, o sea, después que regresemos, ¿verdad? Allá como el 5 o 6 de enero, repaso para el examen, ¿verdad? La clase de hoy voy a activar un foro, después van a tener todo el día para hacer el foro, así que ya saben, ¿verdad? Cuidado les pasa como el grupo de ayer, varios no pudieron hacer el foro, después estaban llorando. Ok, miren bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a hablar de las pruebas bioquímicas complementarias. Quiero hacerle un pequeño recordatorio. A ver,
En bioquímica 1 nosotros miramos el metabolismo de los carbohidratos y el metabolismo del lípido, ¿se acuerdan, verdad? Carbohidratos y lípido, eso es lo básico. Y antes de eso, lógicamente, miramos las enzimas, las proteínas, las enzimas proteicas que facilitan todo el proceso, ¿no? Y en la bioquímica 2 miramos el metabolismo de proteínas y después el metabolismo de las bases nitrogenadas, ¿verdad? Las púricas y las pirimídicas. Después hablamos de qué cosa, de los trastornos, ¿verdad? La presentación frecuente de los trastornos del punto de vista metabólico, ¿verdad? Y la última sesión miramos lo que es la anamnesis exploración. Cómo se explora un paciente, cómo se analiza físicamente, todo según pues la afectación que tenga. Para culminar todo eso, vamos a ver lo que se llaman las pruebas complementarias. Es decir, aquellas pruebas que tú debes mandar a hacer a un paciente para comprobar, descartar o comprobar una enfermedad determinada, ¿verdad? Son las pruebas de complementarias en bioquímica. Son muy importantes para diagnosticar. Ese es el último tema. Ahí les voy a compartir la presentación. No sé si vieron. ¿Miran eso? Sí, sí se ¿Ah? puede ver. Ok. Eso no Sí. está en el folleto, muchachos. Ahí me decían los niños del otro sección, profe, ¿en qué página? Bueno, el que les di no está, porque eso es nuevo, pues ustedes no tienen esa información. Ok. Entonces ahí tenemos las pruebas complementarias. Me gustaría que me lo lea la Blanca Nazaret Monje Delgadillo, alias Chorcito. Por favor. Igual que en el capítulo de valoración Pero y clínica, el título no se lee. Qué pruebas barbaridad. de Todo, rutina, todo, desde arriba. pruebas complementarias, Correcto. pruebas de rutina. Ujú. Igual que en el capítulo de valoración clínica, este capítulo solo aborda aspectos seleccionados de las pruebas complementarias importantes para las enfermedades metabólicas. No aspira a ser no aspira a ser una descripción exhaustiva de las pruebas de laboratorio en la práctica clínica. Esta sección se resumen los principales estudios que se utilizan a diario para valorar la función metabólica. Puede dividirse en estudios de primera línea, es decir, los más solicitados, y estudios de segunda línea y pruebas especiales. Date cuenta de que las pruebas hematológicas y bioquímicas no se deben interpretar por separado. Por ejemplo, para el diagnóstico de la anemia, ya que todas forman parte de una valoración global del paciente. Muchas gracias, Blanca. ¿Cómo interpretar todo ese último párrafo, Blanca? ¿Cómo lo interpretas? El último párrafo. De que las pruebas que se hacen de sangre, digamos, y las pruebas bioquímicas metabólicas van de la mano para poder diagnosticar de mejor forma al paciente. Esa es la palabra de la mano. Correcto. De si no podemos hacer por aparte, ¿verdad? Muy bien, excelente. Te felicito por eso, van de la mano. Me gustó esa palabra. Fíjense que estas pruebas, ¿verdad? Se clasifican en dos grandes grupos. Primera y segunda línea. La primera línea son las más solicitadas, la segunda línea son pruebas especiales. Vamos a ver cuáles son. Entonces, mire, prácticamente se divide en, fíjense bien, hematología, ¿verdad? Estamos hablando de sangre y orina. Esas son las dos pruebas fundamentales. Bueno, después vienen las técnicas de imagen, eso ya es otra cosa. En la hematología dice ahí, estudio de primera línea habitual, el recuento sanguíneo completo. ¿Eso qué mide? El número de la célula, el índice de la serie roja, el recuento de la serie blanca. ¿Por qué entre paréntesis de serie blanca dice incremento de las infecciones? Bueno, vamos a recordar, chicos, la sangre, ¿verdad? Está formada por el plasma. Bueno, además de agua, que es un porcentaje alto, ¿verdad? Tenemos el plasma y las plaquetas o las células de la sangre, ¿verdad? Estas células se dividen en dos tipos. Los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, y glóbulos blancos, que son los leucocitos. Los glóbulos blancos tienen la función de defensa, son las células de defensa, sistema inmunológico. Entonces, cuando hay un incremento de ellas, es porque en el organismo hay alguna infección, ¿verdad? Yo imagino que ustedes miraron eso, qué sé yo, en la clase de microbiología. Entonces, fíjense bien, en este caso, en la hematología va a medir el número, va a contabilizar el número de células, el recuento sanguíneo completo. La serie roja, que son los
los eritrocitos y la serie blanca los leucocitos. Ok, ahora, dentro de la hematología, que es la sangre, ¿verdad? También hay de segunda línea. Ya en la segunda línea incluyen la coagulación, es decir, el tiempo de coagulación de la sangre, la valoración de los depósitos de hierro en la médula ósea, ya son pruebas más específicas. Catherine Gutiérrez, te felicito. Ahora sí tienes bien la cámara bien puesta. ¿Te fijas? Antes tenía solo la media cara y ahora bien. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos en la química clínica? Miren, química clínica. Aquí me he hecho una manito con la lectura. Ya te voy a decir quién me va a hacer una manito. Ashley Quiroz. Por favor. Química clínica. Las pruebas de primera línea incluyen las determinaciones sanguíneas de glucosa, pruebas de función hepática, urea y electrolitos. La segunda línea abarca pruebas de función tiroidea, hemoglobina clicada, ¿verdad? Sí. Glicada. Clicada, magnesio sérico, ferritina, folato y perfil lipídico. Y algunas pruebas más especializadas, como las determinaciones de vitaminas y oligoelementos, que se realizan en pacientes sometidos a nutrición parenteral total, o las pruebas para el diagnóstico específico de los defectos metabólicos en niños. Las determinaciones de los niveles hormonales en sangre son una parte importante de las pruebas bioquímicas. Las determinaciones de las proteínas C reactiva es fundamental para el diagnóstico y el control de la infección. Ok, gracias, Ashley, gracias. Esos son la determinación de la química clínica. Estamos hablando que de primera línea, lo de clavar, digamos así, lo corriente es determinar la glucosa, los niveles de la glucosa, la función hepática, la urea y electrolitos en la sangre. Todo es sangre, ¿verdad? Todo es sangre. Pero después tenemos ya unas que son de segunda línea, más específicas. Por ejemplo, ahí dice la función de la tiroides, la hemoglobina glicada, magnesio sérico, la ferritina, folato, perfil lipídico, etcétera, ¿verdad? Eso. Todas esas pruebas vienen contempladas en este cuadro que está aquí, en el cuadro 1.11. Doña Elizabeth. Elizabeth. Me regala agua. Entonces, en este caso, tenemos, se están viendo, voy a dar un poquito de zoom para que miren mejor. Tenemos aquí la prueba que se hace, el rango normal y cuando está bajo o alto, ¿qué pasa? Esos datos ustedes deben manejarlo al sí. Y voy a dejar una tarea en que ustedes van a subir todos los parámetros bioquímicos, además del foro, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Por ejemplo, aquí dice el recuento sanguíneo completo, la hemoglobina, gramos por decilitro de sangre, los parámetros normales. Lo correcto, gracias. Lo correcto es de 13 a 18 gramos de sangre en hombre, mujer, 11.5 a 16. Si está bajo de ese nivel, es una anemia, ¿no? Y si está alto, es una policistemia. Miren bien, ¿eh? Después tenemos el recuento de las células rojas. La cifra que nos da es por 10 elevado a 12 por litro de sangre. Es decir, por ejemplo, el hombre es de 4.5 a 6.5, ¿qué cosa? Por 10 a las 12, número de células total por litro, ¿verdad? La mujer un poquito más baja. Si el valor está más allá de esto, puede ser una policistemia y bajo, anemia también. Y así viene el volumen corpuscular de la sangre, hemoglobina corporal media y recuento de eritrocitos. Todos esos datos, muchachos, ustedes deben manejarlo así, así. Yo le comentaba al otro grupo ayer que cuando yo creo que yo le había comentado eso a ustedes, cuando a mí me operaron en marzo de este año, me operaron, recuerden, de la hernia umbilical, el doctor que me operó, cuando él se dio cuenta que yo era profesor de bioquímica, acribió a los estudiantes de medicina con preguntas. Y no eran estudiantes como ustedes, sino que eran ya estudiantes de residencia, ¿no? O sea, ya son medio graduados. Eran R1, R2, había varios. Y él le comenzó a hacer una serie de preguntas sobre niveles de hierro, glucosa, potasio, sodio, los minerales.
y aquellos jóvenes, ninguno, ni para atrás ni para adelante manejaban esos datos. Esos son datos que ustedes deben manejar, muchachos, desde el vista bioquímico, ¿verdad? Ok. Ahora, todo es hematología, ¿verdad? Es sangre. Ahora vamos con orina. La orina. La orina, aquí me va a leer la niña que se llama, estaba aquí hace poco, le miré en la cámara. ¿Será que quitó la cámara? Vamos a ver. Alejandra Calero. ¿Qué dice? El orina. En orina suele determinar glucosa, proteínas. Espérame, vamos a ver. Orina. En orina se suele determinar glucosa, proteínas y cuerpo cetónico, tira reactiva, aunque no son tan sensibles como las pruebas de sangre. Las de orina proporcionan un método de investigación rápido y fácil. Fíjate que las cetonas urinarias son importantes para el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Ok, mire, entonces tenemos el ejemplo de las pruebas, nos dice figura 11-14. Vamos de la figura 11-14, de la 11-14 por aquí está. ¿11 cuánto? No, 11-17, que vamos a regresar aquí. Dice, sí, 11-14. ¿Y esta qué figura es? Este 11-1. 11-4 que diga. Aquí está, esta que está aquí, mire. Aquí a la derecha, aquí a la derecha. Vamos a pintarlo eso, vamos a ponerlo aquí el lapicerito y pintarlo. El que pinta todo, aquí está. Ay, ¿quién sabe qué pasa? Que hoy no logro poner el pintador aquí. Ok, aquí está, mire. ¿Qué pruebas, ejemplo de pruebas en orina? Glucosuria, mire, si hay un nivel alto, diabetes, alteración del embarazo, etcétera. La cetona también puede determinar proteinuria, aquí viene cuando hay nivel alto y bajo, y todo lo demás, bilirrubina y el urobilinógeno. Ok, esas son las pruebas que se hacen en orina. Entonces regresemos a la primera página. Rico ese café, Alejandra, ¿verdad? Regresemos a la primera página y ahora vamos con lo que es después de la orina, eso que dice aquí. ¿Qué dice aquí? Acá. Histopatología. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Aquí quiero escuchar la Tagritz. Tagritz. En histopatología, profe. Sí, niña. Histopatología. Estos estudios solo se realizan para confirmar un diagnóstico, por lo general tras haber llevado a cabo otras pruebas bioquímicas más sencillas, y en general se realizan a la vez que otras pruebas de imagen. ¿Estamos viendo eso? Estas pruebas son para comprobar después que ya se hizo prueba y se comprueban con imagen, ¿verdad? La figura 11.5 está cuáles son. Bueno, recordemos que histopatología, ¿qué significa esto? Estamos hablando de estudio de tejidos, ¿no? Diferentes tejidos. Y aquí está la figura 11.5, ¿verdad? Tenemos ejemplo de pruebas histopatológicas. Una biopsia hepática. La palabra sí solo habla, ¿verdad? La extracción de células del hígado. Y ahí tenemos análisis de líquido articular sinovial, ¿verdad? Y los resultados, por ejemplo, una biopsia hepática puede determinar la enfermedad de Wilson, que aumento de los depósitos de cobre que producen una cirrosis hepática, por ejemplo, una hematocromatosis, etcétera. Y si es la análisis de líquido sinovial, podemos encontrar determinar la gota. Esas son pruebas de histopatología. Después viene, ¿qué viene? Después viene inmunopatología, ¿verdad? La palabra lo dice. Inmunopatología. Son pruebas inmunológicas que aparecen todas en la figura 11.6. Vamos a buscar la figura 11.6. ¿Cuáles son las pruebas inmunológicas? Aquí tenemos la figura 11.6. Ejemplo de las pruebas inmunopatológicas.
patológicas. Aquí está la prueba de Schelling. Mire, el famoso reactivo de Schelling. Está el rango normal, el resultado que nos da. Y la prueba de Holmes directa. Esas son pruebas inmunológicas, ¿verdad? Inmunología. Recuerden que inmunología es lo que es la defensa del organismo. Cállate, Tagrit, poné atención a la clase. Te estoy viendo que estás hablando, que tienes el micrófono activado. No estás atenta, estás hablando con alguien ahí. Ok, y para que no estés hablando, vas a seguir leyendo. Vamos con las técnicas de imagen, Tagrit. ¿Qué dice ahí? Técnicas de imagen. ¿Qué dice? Técnicas de imagen. Hay muchas técnicas de imagen médica, desde las radiografías simples y las ecografías hasta la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones. En la Vamos a ver. figura 11.7 Ajá. se ilustran algunos ejemplos. Ok, mire, entonces, aquí estamos hablando de las técnicas de imagen. Mire, varía la imagen, lo que es la imagen. La radiografía, que son las primeras descubiertas, ¿verdad? De los años 1800. La ecografía son un poquito más modernas, que son los ultrasonidos, que le llamamos normalmente ultrasonidos. Y la resonancia y la tomografía, que son las ultramodernas, ¿verdad? Entonces, esas pruebas, ¿cuáles son? Aparecen aquí en la figura 11.7. Vamos a buscar la figura 11.7. La 11.7. Aquí está. Estas que están aquí. 11.7. Esta. Ejemplo de divulgaciones médicas mediante técnicas de imagen. ¿Cuáles son esas técnicas? La radiografía de tórax, la de clavar. Ahí está el resultado, que es lo que arroja. Valoraciones radiológicas de la estructura ósea, pues para los huesos, ¿verdad? El famoso electrocardiograma, eso, el resultado, cómo se lee, eso ustedes van a ver en fisiología y también en semiología, y después cuando vieron cardiología, obviamente, y las tomografías computarizadas, que son más exámenes más modernas, ¿verdad? Ok. Esas son las pruebas más o menos, las pruebas complementarias, ¿verdad? Ok. Dentro de esas pruebas complementarias, vamos a detener en esta que está acá, que es aquí. Investigación de la homeostasis de la glucosa. Ya ustedes saben qué cosa es la homeostasis de la glucosa. Y aquí me va a leer tipitapa, Yasuara. ¿Qué dice ahí, Yasuara? Determinación de la glucosa en sangre, utilidad. La medida de la glucosa se utiliza para confirmar o rechazar el diagnóstico de diabetes mellitus. Ok, ok. Entonces, la glucemia, ¿verdad? Es muy importante porque es la prueba que nos va a descartar o comprobar que hay una diabetes mellitus, ¿no? Y para eso está la prueba de glucosa en la sangre. ¿Correcto? Entonces, para monitorizar el control de la enfermedad de los pacientes diabéticos. Ok. Sigue aquí. Chela, Yosuara, prueba. Prueba. Para calcular la glucosa en sangre se utilizan las reacciones de la glucosa oxidasa y la peroxidasa. ¿Qué será eso, glucosa oxidasa y peroxidasa? ¿Qué serán, Chela? Si termino en asa, ¿qué son? Enzimas. Son enzimas, ¿verdad? Son enzimas. Después tenemos la prueba de tolerancia a la glucosa, PTOG, tolerancia a la glucosa, ahí está el método, cómo se hace. Bien. Entonces, en este cuadro, la figura 11.2, este cuadro dice pruebas bioquímicas en sangre o suero de primera línea. ¿Cuáles son esas pruebas en sangre de primera línea? Entonces, aquí tenemos la prueba. Glucosa en sangre, el rango normal y cuando está bajo o alto, ¿qué produce? Aquí está 2.5 a 5 milimol. Alguien va a decir, profe, y la glucosa en la sangre no es 14, había dicho. Diga, aquí está en milimol, ¿verdad? Ok. Después tenemos las pruebas de función hepática, AST, ALT, son transaminasas, ya estos son las transaminasas, tiene que ver con el metabolismo del aminoácido. La fosfatasa alcalina, ALP, y la glutamiltransferasa, son pruebas que se hacen. Aquí está
los niveles normales, alto, bajo, lo que produce. También una prueba que se hace en la sangre es la bilirrubina total sérica, la urea electrolitos, sodio, potasio, son minerales, ¿verdad? Bicarbonato, urea, creatinina, todo eso, ¿verdad? Después tenemos proteínas totales, albúmina, calcio y todo eso que aparece ahí, ¿verdad? La tiroxina, etcétera. Y después la hormona. Son pruebas que se hace ¿a dónde? En sangre. Son de primera línea. Las de segunda línea, las pruebas bioquímicas de segunda línea que se hacen en sangre, ¿cuáles son? Aquí tenemos el hierro sérico, ¿verdad? La capacidad total de fijación del hierro, muy importante saber fijar el hierro, la vitamina B12 sérica, el folato, el urato sódico y el perfil lipídico. Dentro del perfil lipídico tenemos el colesterol total, muy importante usted maneja eso, los triglicéridos y el colesterol HDL. ¿Qué cosa es HDL, muchachos? ¿Qué es HDL? Lipoproteína de alta densidad. Ok, es el high density lipoprotein de alta densidad, ¿verdad? El famoso colesterol bueno. Entonces ahí también tenemos, ¿verdad? Después tenemos dentro de esas pruebas de segunda línea específica, ver la vitamina D y el cobre o lo que llamamos también el cobre o la ceruloplasmina. Todos estos son de segunda línea, pero ¿dónde? En sangre, en sangre. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, después de esto, vienen las pruebas enzimáticas. Aquí, pruebas enzimáticas. Dentro de las pruebas, ya estamos hablando de calcular las enzimas, ¿verdad? Tenemos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Dónde estudiamos esa enzima? Recuerden. ¿En qué tema miramos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? ¿Qué me puede decir? ¿Dónde? ¿En qué tema? Nadie atina. Cuando estudiamos, muchachos, antes de entrar al ciclo de Krebs, bioquímica 1, metabolismo de los carbohidratos, miramos que la glucosa se degrada, tiene 6 carbonos, se degrada las 2 moléculas de piruvato. Ahí entra esa enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces es importante manejar su volumen. ¿Por qué? Fíjense bien. Esta enzima va a permitir la formación del piruvato. Y después viene otra prueba muy importante. Aquí está, prueba de la piruvato-sinasa. Y esa prueba es para determinar, se utiliza para diagnosticar el déficit de piruvato. ¿Qué pasa si no hay piruvato, muchachos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasa si no hay piruvato? ¿Para qué sirve el piruvato? Ay, señor. Bioquímica 1, ya se lo olvidó todo. No sé cómo va a hacer para pasar a bioquímica 2. Recuerden que la glucosa se transforma en piruvato. Tiene 3 carbonos. Y el piruvato sufre una reacción que es la descarbonización oxidativa para formar acetil-CoA. Y esa es la llave para iniciar el ciclo de Krebs. Por lo tanto, si no hay piruvato, no hay acetil-CoA. Y si no hay acetil-CoA, no hay ciclo de Krebs y no hay energía. Esa es la importancia. Por eso está la prueba de la piruvato-sinasa. Ahí vienen los valores de referencia, normal, etc. Ok. Después viene la lactosa y todo. Bien. Ahora vamos con los lípidos. Los lípidos. Estudio del metabolismo de los lípidos. Concentración del colesterol y triglicéridos. David Rosales, lea. ¿Qué dice? Concentración de colesterol y triglicéridos. Usos. La enfermedad coronaria es una causa mayor de mortalidad en el Reino Unido, de forma que los niveles de colesterol se monitorizan de manera rutinaria en los grupos de riesgo. Y cuando es preciso en el resto de la población, se incluyen en los grupos de riesgo. Pacientes con enfermedad coronaria, angina postinfarto de miocardio, postangioplastia o tras injerto de derivación de las arterias coronarias, y con enfermedad cerebrovascular o vascular periférica, pacientes con hiperlipemias y sus familiares y pacientes con antecedentes de una enfermedad cardiovascular prematura. Sigue acá. Aquí, sigue acá. Haga así. ¿Ah?
Pacientes con factores de riesgo múltiple, por ejemplo, diabetes, presión arterial elevada o hipercolesterolemia. En el capítulo 4 se ofrece un listado pormenorizado de factores de riesgo. Muy bien. Entonces estamos hablando, chicos, gracias David. Estamos hablando ya lo que es el metabolismo de los lípidos, cuáles son los estudios, la concentración del colesterol, recordemos, y los triglicéridos. Todo eso miramos, ¿verdad? Entonces aquí se recomienda en qué paciente, eso que acaba de leer, David, cuáles son los pacientes con enfermedad coronaria, con hiperlipemias, pacientes que tienen factores de riesgo, como la diabetes, etcétera. Se le hace esas pruebas. ¿Cuáles pruebas? Bueno, inicialmente solo se le mide el colesterol y una muestra no obtenida en ayunos. Pero si está elevado, se puede practicar un perfil lipídico. Por eso recomiendo un perfil lipídico completo, ¿verdad? Y ahí se miran las lipoproteínas de alta densidad, de los HDL, todo eso en sangre, para arrojar eso que está aquí, el LDL y los niveles normales y cuando está alterado. Esas son las pruebas que se hacen, ¿verdad? Ok, en lo que es estudio de los lípidos. Ahora, vienen otros estudios, estos ya son complementarios, no es lípido, era general, ¿verdad? Pero eso de lípidos también siempre en la sangre, ¿verdad? Otros estudios, tenemos el porfirinilógeno urinario para ver las porfirías, miren. Después tenemos la fenilcetonuria, recuerden, miramos la fenilcetonuria que produce, ¿verdad? La prueba de detección selectiva de la fenilcetonuria, esos son los que debemos ver, ¿verdad? Ok, entonces, me gustaría que ahora me lea la presentación. Vamos a ver quién no ha leído, varios no han leído, pero bueno. Vamos a ver aquí. Pues la Rebeca. La Rebeca. ¿La Rebeca? Aquí estoy, profe, dígame. Otros estudios. Ok, otros estudios. Porfobilinógeno urinario en las porfirias agudas. Uso. El porfobilinógeno puede detectarse en la orina durante los ataques agudos de porfiria. Por ejemplo, en la coproporfiria hereditarias, en las intermitentes agudas y en las variegatas. En caso de dolor abdominal agudo, neuropatía periférica y síntomas neuropsiquiátricos inexplicables, en especial si existe. Ya va. Si existe, aquí. En especial si existe una historia familiar de porfiria, hay que analizar la orina para averiguar si hay porfobilinógeno mediante una sencilla prueba de detección selectiva. Ok, tu perrito quiere participar también, ¿verdad? Ay, perdón. El perrito quiere participar. Esto es los porfirinógenos. Ya, apaga tu micrófono, Rebeca. Los porfirinógenos es para tener las porfirías. Recuerden que las porfirías, muchachos, tiene que ver con el metabolismo de las bases nitrogenadas. Bien, voy a quedar hasta aquí porque después lo que viene ya es la valoración de eso es otro tema. Ok. Vamos a dejar de compartir esto. Muy bien. Entonces, chicas, entró la Ana a clase. ¿Vos? Está la Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Entraste tarde? Ahorita te veo. No, profe, no entré tarde. ¿Ah? No entré tarde. No, madrugaste. Ok. Vamos a ver entonces, orientaciones finales. Va a estar habilitado un foro. El foro ustedes van a hablar de la importancia de lo que son las pruebas complementarias. Menos van a decir qué son, qué consisten, cómo se clasifican, primera, segunda línea, cuáles son, para qué sirven los valores normales, etc. ¿Estamos entendiendo? Ese es el foro. Después voy a habilitar un espacio en que ustedes van a subir una tarea. ¿Cuál es la tarea? Vamos a investigar el valor normal de todos los parámetros bioquímicos y van a poner así como cuando usted va a hacer una prueba de laboratorio que te ponen glucosa al rango normal y cuando es alto es bajo lo que produce. Cuando está alto está bajo. ¿Estamos entendiendo? Eso van a ser para todas las pruebas bioquímicas que existen, ya sea en sangre y en orina, y ya sea de carbohidratos, de lípidos o proteínas. ¿Estamos entendiendo? Carbohidratos, lípidos, proteínas, en sangre y orina. Todo el tipo de pruebas. Usted me va a poner el rango, la prueba, el rango normal, cuando está alterado.
Eso tú vas a subir en la página. Escuche bien la tarea. Y la sesión de clase próxima, cuando regresamos, usted me va a llevar eso impreso. ¿Me entendieron? Lo que usted va a subir a la página, usted me va a llevar impreso lo que es los valores o los parámetros termodinámicos para la próxima sesión de clase. ¿Estamos entendiendo, chicos? Bueno, ¿una pregunta? Eso además de for, es parte del acumulado. Y la próxima sesión de clase, que va a ser presencial, vamos a hacer un repaso, pero vamos a terminar esta parte que está aquí, quedó pendiente ahí, pues, el estado nutricional, que eso amarra todo y culminamos de esta forma la bioquímica 2 y la bioquímica en general. Qué lindo. Ya los que pasan felices, contentos al tercer año, después de las vacaciones, y los que no pasan, ¿verdad? Felices, contentos, llevar al nuevo también. Correcto. Eso no hay ningún problema por eso. ¿Estamos claros? Bueno. Profe, mire, el trabajo de eso de las pruebas, ¿cuánto tiempo va a estar abierto? Todos los trabajos, Cintia Centeno, son una semana. La Cintia Centeno está sin cámara porque yo le di permiso, porque ella está trabajando. No creo que hay preferencia, ¿verdad? Pero la Natalia no sé. Oye, ¿y ahí pusiste la cámara, Cintia? Me había dicho que no iba a poner. Bueno. No, sí, profe, que iré y estoy en break ahorita. Ah, bueno, vaya. Pues. Pero anda, ponme esa cámara y Natalia. ¿Qué iba a decir? La tarea, pues, la actividad, como siempre, de una semana. Yo voy a habilitar ahorita y ya va a estar abierta hasta ¿qué fecha hoy? 16, ¿verdad? 16, sí. Va a estar habilitada hasta el 23 de diciembre. Hasta el 22. Hasta el jueves próximo, pues. Entonces, ustedes hagan toda la semana para que después disfruten sus vacaciones, ¿ok? Bueno. Entonces, si no hay preguntas, vamos a llegar hasta aquí. Les agradezco que hayan conectado. Y pues, solo me resta que desearles una feliz Navidad, un buen año nuevo. Disfruten con moderación, ¿oyeron? No anden ahí en las calles. Y recuerden que estamos celebrando, ¿qué cosa? ¿Qué celebramos? El 24. El nacimiento del niño Dios. Entonces hay que acordar que el niño Dios no es solo estar celebrando sin saber, ¿verdad? La celebración fundamental es el nacimiento de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, pues, acuérdense de él un rato, ¿eh? No es solo comprar estreno y comer pavo relleno y ya estuvo, ¿no? Y después cuando están los problemas, ahí se acuerdan del niño Dios. Bueno, chicos, gracias por conectarse y feliz Navidad a todos. Feliz año nuevo. Nos vemos. Bye. Bye, profe. Adiós, profe. Igual. Adiós, profe. Participó la Ana, dijo adiós, profe. Bye, profe. Bye, profe. Bye. Bye.